En esta mañana, mis hermanos, vamos a ver el problema del antisemitismo que se está presentando hoy día. Esta presente oleada de antisemitismo en el mundo, donde multitudes y multitudes en todas las naciones uno ve que se unen para marchar a favor de Palestina, a favor de Hamas, y la gente dice, bueno, ustedes, Israel, no les pertenece esta tierra, son intrusos, son ocupantes, y no nos preocupa. No nos preocupa porque nosotros no necesitamos la opinión de las naciones. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y Él ha dicho que esa tierra es nuestra. Es todo lo que necesitamos nosotros conocer. Sin embargo, debemos conocer la presente ola de antisemitismo en el mundo. Y cuando vemos que el 7 de octubre se vino todo este atentado, estos crímenes contra Israel, es normal que Israel tenía que defenderse, porque como Israel sí podemos defendernos. No atacamos, pero sí nos defendemos. Pero eso hizo que en muchas naciones, y casi en todas las naciones, se manifestara esta ola de antisemitismo. El antisemitismo es todo aquello que se opone al pueblo judío, al pueblo de Israel, al mismo Eterno. Después de que vino todo esto, 7 de octubre cambió la historia presente del mundo, no solamente la historia de Israel. Esto ha cambiado toda la historia del mundo conocido y se ha convertido en un mundo extraño y equivocado, un mundo ignorante del Creador, un mundo en el cual vemos el antisemitismo muestra la ignorancia de las naciones por el Creador, por el Elohim de Israel. Incluso ahora se está manifestando la ignorancia del pueblo cristiano. Muchos, algunos pocos están tomando la posición correcta, pero es terrible ver que incluso el cristianismo, que aparentemente uno dijera debería estar en la posición correcta, no conocen la palabra del Creador. Y hoy se han puesto del lado equivocado. Todo creyente genuino, todo creyente de verdad nacido de nuevo, todo creyente de verdad que ha conocido al Mesías judío, debía estar a estas alturas de la vida a favor de Israel. Nosotros nos ponemos a favor de Elohim, pero también nos ponemos a favor de lo que a Elohim le interesa. Y en este caso es su plan con Israel. No podemos tratar de comprender lo que está pasando de manera racional. O sea, no podemos tratar de entenderlo con la mente, con el conocimiento. No podemos tratar de entenderlo con las noticias que salen por todas los tipos de cadenas que son falsas, información falsa. Y no podemos determinar cómo se desarrollará si no conocemos la palabra. No sabremos entender qué es lo que va a pasar en el siguiente paso. O hacia dónde es que está conduciendo, hacia dónde se está conduciendo el mundo en estos momentos. La humanidad está llegando a un callejón sin salida. Todos los que se oponen a Israel están llegando a un callejón sin salida. Y no pueden entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Ni siquiera pueden entender ahora las profecías. Porque todo se está desmoronando. Cuando nosotros vemos a la palabra, Yeshua mismo, él advirtió sobre lo que estamos viendo ahora, y Yeshua lo advirtió hace más de 2000 años. Y no solo una vez, ni dos veces, muchas veces Yeshua advirtió de este tiempo. Las cosas que están pasando ahora, no podemos analizarlas, no podemos pronosticarlas racionalmente. No podemos dejarnos llevar por la razón, supuestamente, de geopolíticos, de personas que creen conocer el desarrollo del mundo, de la historia del mundo.
si no se conoce la palabra. Nuestro Padre, Él existe en una dimensión completamente diferente a este mundo, especialmente al sistema que está ocurriendo en estos días. Y los que no conocen la palabra, pues tomarán decisiones totalmente erradas. Antes de esta guerra de Israel, había estallado la guerra en Ucrania, ¿recuerdan? Una guerra que lleva ya más de un año. Y ahí veíamos todo lo que pasó en el mundo, especialmente en Rusia. Antes de la guerra, nosotros vemos a Rusia como una nación que tenía todo, pero a partir de eso las cosas comenzaron a cambiar. A partir de la guerra en Ucrania, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron, como se cerraron muchas puertas para Rusia, ustedes recuerdan los bloqueos que hubo, se comenzaron a abrir ciertos pactos, ciertos acuerdos de Rusia con China, de Rusia con Irán. Uno dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque hubo ciertas alianzas con dictadores como Kim Jong-un, ¿recuerdan? Que es el dictador de Corea del Norte. Y luego comenzó a recibir asistencia enviando proyectiles y misiles para Rusia. Aunque aparentemente se estaban haciendo cosas correctas, porque había muchas cosas a las que Rusia se oponía. Pero cuando vemos ahora, todo cambió y resulta que Rusia se opuso a Israel, o sea, está en contra de Israel, a favor de Irán, de China y de países que estaban contra Israel también. Incluso grandes manifestaciones antisemitas en Rusia, donde muchos se manifestaron hace poco en la misma capital queriendo matar a cualquier judío y comenzaron a levantar una alerta para los judíos que vivían en Rusia a fin de que salieran de Rusia. Uno dice, y eso cambió de un momento a otro. Pasó Rusia por muchos momentos, sanciones tras sanciones, se rompieron relaciones, mientras enfrentó la guerra de Ucrania. Sí, políticamente esto hay muchos asuntos que uno puede ver aquí, pero espiritualmente también tenemos que ver lo que está pasando. Ahora, cuando viene el 7 de octubre, supuestamente esa gran victoria de Hamás sobre Israel, ellos lo consideraron como una victoria. Entraron miles y miles de terroristas a Israel, mataron, violaron, asesinaron, secuestraron. Tuvieron más de 5 horas, salieron. Y uno dice, ¿qué pasó? Hay cosas que no se ventilan, hay cosas que la gente no conoce. Habíamos venido de la fiesta de Sukkot, se había celebrado Simchat Torah. Recuerdan que la fiesta de Sukkot no son 7 días, sino 8 días. Muchos no aguantan los 8 días. Muchos dicen, no, yo guardo el primer día y el séptimo día, pero es que son 8 días, no son 6 días, 3 días, sí, 8 días. El Eterno ordenó la celebración de Sukkot 7 días, pero Él ordenó que Israel debía permanecer incluso el 8º día en la presencia del Eterno. Y Él dice que
no quiere que la gente se vaya tan rápido. No, quédense un día más. Han venido de tan lejos a celebrar esta fiesta. Permanezcan otro día más. Pero hoy se dice, bueno, en Israel son 7 días y en las naciones son 8 días. Nosotros encantados en las naciones de celebrar 8 días. Pero había algo terrible que estaba pasando también en ese último día en Israel. Y eran muchos y muchos jóvenes adorando dioses extraños, danzando delante de dioses extraños. Había un culto idólatra también realizándose en estos días. Y nuestro Padre, Él no puede soportar nada de la idolatría. Ellos mismos abrieron una puerta al mal. El Eterno ha dicho que es nuestros pecados los que forman una división, una separación entre Él y nosotros. Y eso le dio, entre comillas, a Hamás la gran victoria sobre Israel, que ya conocemos y nunca debemos olvidar esa fecha del 7 de octubre. Porque así lo proclamó Hamás y así lo proclamó Irán, la gran victoria de Hamás sobre Israel. Masacraron horriblemente a más de 1,400 personas, civiles indefensos, ancianos, niños y mujeres, y ya sabemos todo lo que pasó ese día, por lo menos en gran parte de lo que pasó. Pero ¿a qué condujo esta gran victoria que Hamás estaba proclamando? ¿A qué condujo esa gran victoria que Irán estaba proclamando? Hoy, como vemos, las tropas israelíes sencillamente están destruyendo a Hamás. O sea, no era una victoria como ellos lo habían dicho. Ante esa gran victoria que proclamó Hamás, ante esa gran victoria que proclamó Irán, antes de ese día, antes del 7 de octubre, Hamás reinaba en Gaza. Y no conocíamos todas las atrocidades de estos terroristas. Hoy los vemos que han sido como ratas, que abren túneles, se esconden bajo túneles, esconden comida, esconden combustible, esconden armas, fábrica de armamentos debajo de la tierra, debajo de escuelas, debajo de hospitales, debajo de barrios civiles. O sea, se esconden, usan a la población de Gaza, a los civiles como escudos humanos. Eso lo estamos ahora entendiendo. Todo lo que pasaba ahí en Gaza. Pero antes del 7 de octubre todo estaba en manos de Hamás. Todo el dinero que venía de Israel, de Europa, de Estados Unidos, era un sistema completamente tiránico. Todo el liderazgo central de Hamás vivía en el extranjero. Los líderes no vivían ahí, coordinaban todo desde fuera. Y como lo vemos ahora en condiciones lujosas. Los líderes, los dueños de esos movimientos, el liderazgo principal viviendo en medio de la abundancia, en medio de plena riqueza en el extranjero. El segundo escalón de mando vivía como reyes en Gaza. El actual primer ministro de Israel ha ordenado la destrucción de Hamás. Y como vemos, periódicamente se disparan misiles desde esos lugares contra Israel. Pero Israel ha respondido bombardeando ligeramente todo lugar donde se descubre por inteligencia que se esconde Hamás. Como resultado, en este momento, toda la infraestructura de Hamás que se construyó durante décadas, durante años, ya está en ruinas. Los que quedan son conducidos a los túneles. Millones de habitantes de Gaza emigraron al sur de la franja. Y ahora Hamás exige
un pogromo mundial contra los judíos y llama a sus hermanos islámicos, pero eso entre comillas, porque ni siquiera los islámicos los reconocen. Ya uno comienza a oír muchos imanes, muchos líderes islámicos, donde ellos dicen, esta tierra, toda esta tierra de Medio Oriente es de nosotros, los hijos de Ismael, y de nuestros primos los judíos. Palestina no tiene nada que ver aquí. Es lo que uno ya oye, aún en las predicaciones de nuestros primos islámicos, como ellos nos dicen. Y Palestina no tiene nada que ver allí. Y menos terroristas como Hamas. Vemos todas las migraciones que hay hacia el sur. Y nadie quiere recibir migrantes de Gaza. Ninguna nación se quiere comprometer. Todas las naciones están cerrando fronteras porque se sabe que si se abren las fronteras, los malos irían ahí en medio. Ya se sabe la manera como opera. Ha promovido un programa mundial, o sea, ha levantado a todas las naciones para que se defiendan, para que hagan manifestaciones y marchas en apoyo a Palestina, Hamas. Incluso Irán, que hemos visto últimamente cómo está entrando en guerra, especialmente atacando a Estados Unidos y a las bases militares que se han establecido de Estados Unidos en esa zona. Pero como Estados Unidos también está respondiendo, pero vemos que lo que se creía, el envío de armamento, que Gaza estaba esperando, combustible, de ningún lado está llegando. Nadie defiende a Hamas. Sí hubo manifestaciones, pero ninguna nación se quiere comprometer, ni siquiera entre sus amigos más cercanos. Y ningún país árabe quiere aceptar refugiados de Gaza en este momento. Resultó que todos estaban dispuestos a unirse contra los judíos, pero nadie realmente quería ir a la guerra. No esperaban que, como Israel, respondiera de esta manera. Solo hay un libro en toda la tierra que revela la esencia de lo que está sucediendo. Solo hay un libro en el cual usted puede entender lo que está sucediendo. Las noticias de lo que está sucediendo no están en los canales de televisión, no está en la prensa, no está en las primeras planas de los periódicos. La esencia está en la palabra del Eterno. Está en las Escrituras. Y si no conocemos la Escritura, si nuestro Mesías no nos muestra qué es lo que está pasando, no vamos a entender. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, especialmente a las palabras de Yeshua, en el Brit Hadashah, nos muestra que el príncipe de este mundo es aquel que en las Escrituras lo llama así con ese título, el príncipe de este mundo. Que este mundo caído, este sistema organizado de cosas, este sistema político presente, este sistema cultural presente, este sistema religioso presente, este sistema económico presente, este sistema cultural presente, tiene un príncipe que es el príncipe de este mundo. Y Yeshua nos lleva a conocer las estrategias del príncipe de este mundo. El ministerio que él tiene, como Yeshua dijo, su ministerio es sencillamente matar, hurtar, destruir. Y vemos en Hamas cómo el enemigo ha trabajado para convertirlos en los que son. Tanto que nadie quiere ahora apoyar la brutalidad con la que ellos atacan no solamente a Israel, a sus propios compatriotas, a sus propios conciudadanos. Y Yeshua nos habla del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
es el enemigo de todos los pueblos. Es el enemigo de todas las naciones. No solamente es el enemigo de Israel, no solamente es mi enemigo ni su enemigo. El príncipe de este mundo es nuestro enemigo. Es el enemigo de todos los pueblos. Y es este enemigo que él quiere destruir, como dijo Yeshua. Él quiere destruir este mundo. Él quiere robar, él quiere hurtar, él quiere matar. Si Yeshua no hubiese venido, si Yeshua no hubiese venido y lo hubiese llevado ahí al madero y ahí lo hubiese ejecutado, este mundo sería terrible. Pero Yeshua, él luchó contra el príncipe de este mundo, porque él es el enemigo de todos los pueblos. Y si no entendemos que hay un príncipe de este mundo que está detrás de la escena, entonces no podemos entender lo que está pasando en este mundo actual. Él quiere que lo saquemos de escena. Él quiere que no lo veamos a él. Él dice, no mire para acá, mire para allá. No crea que yo soy el que hago todo eso. Claro, él es el culpable. Y este enemigo es ante todo el enemigo de Israel. Y el enemigo de los hijos de Elohim de todas las naciones. Cualquier creyente no crea que la guerra no es contra usted. Cualquier creyente en las naciones. Shaul mismo dijo, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Cualquier creyente tiene una lucha porque hay un enemigo común. El enemigo de Israel. Casi siempre hablamos de los enemigos de Israel. Bueno, los enemigos de Israel, entonces Hamas, palestinos, sirios, Irán, Irak y ahora Rusia y bueno, y todos los que se unan a este programa que quieren levantar a nivel mundial. Pero nadie habla del gran enemigo. El gran enemigo está oculto, pero el príncipe de este mundo está llevando a cabo su agenda. Este que es el enemigo de Israel, el verdadero enemigo de Israel y el verdadero enemigo de todos nosotros los hijos de Elohim, de todas las naciones. También es el enemigo de todos los demás pueblos. Él es el príncipe de este mundo, es el enemigo. Recuerden que uno de los nombres de él es el enemigo. Él no tiene amigos. Él es el enemigo, incluso de sus sirvientes, como jamás. A él no le importa matarlos, a él no le importa masacrarlos, a él no le importa quitarle la vida. Les promete infinidad de cosas, pero él no tiene que darles. Es a base de mentiras, porque los quiere engañar a todos para no irse solo a su propio lugar. Recuerda que Yeshua, él nos habló de eso en el libro de Matriahu, cuando a los cabritos, que son los siervos de Hasatán, Yeshua le dijo al lago de fuego preparado para Hasatán y sus seguidores. Era un lugar solamente para Hasatán, porque él fue el único que se rebeló. El Sheol, la perdición eterna, el lugar de los muertos, el lugar de juicio eterno, era solo un lugar para Hasatán, no era para nadie más. Pero él sabía que llegaría el momento del juicio y él iría solo allá. Pero él dijo, no voy a ir solo. Voy a rebelar a muchos contra el Creador, contra Israel, contra los creyentes, porque no quiero estar en ese lugar solo. Y él hoy engaña a muchos para que se vaya a ese lugar, no solo, sino con muchos de los que lo van a seguir. Y Yeshua le dijo al lugar preparado para Hasatán y sus seguidores. Él tiene un reino establecido. Desde que Adán cayó, él estableció un reino en este mundo. Desde que se rebeló, él tiene un séquito, unos seguidores. Tiene un ejército invisible de sirvientes oscuros. Tiene un ejército de sirvientes malvados que prometen mucho a sus esclavos
Y siempre, tarde o temprano, salen engañados. Por culpa de ellos es lo que está sucediendo. Shaul dijo, hay una guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas huestes celestiales ocultas, oscuras, malvadas, que prometen mucho, son las que están tomando la lideranza en estas naciones, en medio de la guerra, en medio de la destrucción. Y por eso cuando oramos siempre debemos ver hacia el enemigo. Como dice el libro de Revelación, es contra el enemigo que hay que luchar. Pero Yeshua nos ha dado la victoria, Él nos ha dado su autoridad. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos en un tiempo de una verdadera batalla campal, de una guerra espiritual. Y es cuando debemos aprender a usar las armas correctas que nuestro Padre nos ha dado. Si no entendemos el trasfondo espiritual de lo que está pasando, si no profundizamos en la palabra de Elohim, entonces no entenderemos las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estaremos en completo desconcierto, confusión y miedo, como uno ve que está la mayoría de los creyentes en este tiempo. Sin saber qué esperar, dónde ir y cómo terminará esto. Es tiempo, mis hermanos, de entrar en las filas de esta guerra espiritual. Y por eso estamos en estos días hasta Hanukkah. Es un mes prácticamente lo que nos falta para entrar en esta guerra contra estas fuerzas. La batalla no ha menguado. Tenemos todavía guerra en Ucrania, tenemos todavía guerra en Israel y cada día vemos cómo se incrementa. No podemos nosotros menguar. Nosotros somos parte de este ejército de guerreros de Adonai Elohim Sebaot. Él es el Elohim de los ejércitos. Él necesita ejércitos en sus filas. Así como los países en guerra llaman a que se involucren en sus filas, a que se agreguen a sus ejércitos. Y mucha gente tiene que ir y reservistas tienen que unirse a las filas. Es tiempo que hagamos también con Adonai Elohim Sebaot de esto. Él está reclutando soldados, guerreros para esta gran batalla. Y va a haber un gran tiempo de reclutamiento para que nos unamos todos en estos tiempos de oración de 8 a 10 de la noche en esta guerra campal en todas las naciones. Esto será ahora Colombia, Ecuador. Si lo podemos hacer antes, mucho mejor, pero yo creo que es la hora más adecuada para poder de verdad entrar en este tiempo de oración. Por causa de que el Eterno nos está revelando en dónde está el problema. Muchos dicen aquí el problema es este gobierno. No, es el enemigo. Es el príncipe de este mundo. Él tiene sus ejércitos y en este tiempo está activado. En este tiempo tiene activos todos sus ejércitos. Sabemos por la palabra cómo terminará todo esto. La victoria que el Eterno nos dará al final de esta era. Pero no podemos nosotros no participar en esa guerra. No podemos. Todos debemos participar. En todo lugar, reúnase 1, 2, 3 personas. Si no está disponible, digamos, a esa hora de la noche, no puedo, de 8 a 10, arme su grupo de guerra espiritual. Arme su grupo para entrar en esta batalla. 2, 3 hermanos en todas las naciones, por todo lugar, en las Kehilot, en las congregaciones, incluso en las iglesias cristianas que están del lado de Israel, deben hacer todo este tiempo de oración, de intercesión. Abra tiempo de oración, reúna la congregación, ore, hagamos todas esas actividades.
Sabemos que nuestro Padre está preparando una gran victoria sobre todas las fuerzas del mal. Nosotros vemos en los Teilim que cuando los malos florecen es para que sean destruidos. Y tenemos en este momento, mis hermanos, el florecimiento del mal. La cizaña la estamos viendo. Así como el trigo está dando su fruto, la cizaña también está dando su fruto. Los que son a favor de Israel, los que son contra Israel. Estamos viendo, a eso se refiere Yeshua con la cizaña. Pero el Eterno, Adonai Elohim Sebaot, Él está preparando ya una gran victoria sobre todas las fuerzas del mal. No importa dónde estén, no importa dónde se oculten, no importa si tratan de ocultarse detrás de los hijos del reino, no importa si la cizaña trata de ocultarse detrás del trigo. Lo que está pasando hoy ahí en Gaza. Los terroristas se ocultan detrás de los civiles, debajo de iglesias, debajo de mezquitas, debajo de hospitales. Mis hermanos, no importa dónde se oculten, serán destruidos. Pero necesitamos levantarnos en oración. Todas las fuerzas del mal serán destruidas. Todas las tinieblas serán destruidas. Todos aquellos que piensan que triunfan, todos aquellos que piensan que tienen la victoria, mis hermanos, fracasarán. Nuestro Padre está preparando una victoria que cambiará este mundo entero. Estamos preparándonos, mis hermanos, para el mayor cambio de era. El mayor ministerio del fin de los tiempos es este ministerio de oración, de tefilá, este tiempo de intercesión. El mundo entero será renovado en el fuego de la Kabod de Elohim. El mundo entero será renovado. Esta tierra misma que Hasatán ha querido destruir será transformada. Los cielos mismos serán transformados. Mis hermanos, nuestro Padre cumplirá lo que Él prometió. Y el Rey Mesías, nuestro Rey Mesías, Yeshua, Él reinará en Jerusalén para todas las naciones y establecerá un reino de paz en todas las naciones. Antes de ese tiempo vendría una gran tribulación. Ya sabíamos eso, pero el Eterno nos está mostrando que no era para cruzarnos de brazos, sino que al reino entraremos los que luchamos, los que guerreamos, los que participamos en este cambio, por medio de la oración y de utilizar esas armas que el Eterno nos ha dado. Por eso, mis hermanos, no dejamos de orar por Israel. Antes de lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, que fue el último día de la festividad de Sukkot, muchos de nuestros hermanos y hermanas de varias, digamos así, buenas iglesias estaban desconcertados, o sea, muchos cristianos desconcertados. Ya para ese tiempo había una guerra en Ucrania que llevaba bastante tiempo. ¿Y cuál era el problema en Ucrania? Una guerra contra los nazis. Los nazis son los malos, los nazis son los siervos de Hasatán. Los nazis los conocemos desde la Segunda Guerra Mundial. Todavía también tenían mucho control sobre Ucrania. La guerra ha sido contra ellos. Ahora vemos que los mismos nazis están otra vez en Israel. Hay una batalla en este tiempo. Hay una guerra terrible, tanto en Ucrania como en Israel, y tantos asuntos difíciles, mis hermanos, que están pasando en todo el mundo. ¿Cómo es que no nos vamos a levantar a orar? Bendito nuestro Padre, que en nuestras naciones nos levantamos y hay muy buenas noticias, pero es que somos un pueblo, somos una nación,
Y lo que pasa en algún lugar de la tierra tiene que dolernos porque somos la nación del Creador. Hoy está ocurriendo un zarandeo, una división entre lo que son ovejas y cabritos, entre lo que es gente de las naciones que se inclina incluso por el Creador y gente de las naciones que se inclina por los malos. Esto está pasando, mis hermanos, en todo el mundo. Uno dice, ¿por qué prestar tanta atención a la cuestión judía? ¿Por qué hablar tanto del antisemitismo? Tenemos un día al año que oramos por el antisemitismo, que es un día diferente en los tiempos de oración por Israel. ¿Por qué tanta oposición a Israel? Muchos creyentes mesiánicos dicen, pero es que ese Israel no es el Israel del Eterno. Y entonces, ¿por qué las profecías se cumplen ahí? Hay gente que ha sido dañada por el antisemitismo. Hoy las comunidades mesiánicas han sido dañadas por el antisemitismo. Incluso muchos se ponen a favor de Gaza y de los palestinos. Y cuando uno ve hacia Medio Oriente y escucha a algunos imanes, a algunos líderes de los movimientos árabes, aún ellos, por ejemplo, dicen que el Corán no es un libro en el cual creamos. Ellos creen en el Corán, pero ellos mismos dicen, en el Corán se escribió que esta tierra pertenece a los hijos de Jacob, es decir, a Israel. Ellos dicen que eso dice en el Corán. Que todo Oriente Medio, el problema es entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Y ellos mismos dicen que por derecho. Uno dice, ¿por qué no están metiéndose con Israel ellos como potencias? Porque ellos dicen, porque esta tierra le pertenece a Israel. Los intrusos aquí son los palestinos, son los de Gaza, son los terroristas. Y los palestinos en cualquier país del mundo serán el mismo problema, no solamente aquí en Medio Oriente. Por eso ellos ya no están apoyándolos. Sin embargo, uno ve que la gente está confundida todavía con el asunto palestino. Cuando nos acordamos un poco de cómo comenzó la guerra en Ucrania, los países que estaban apoyando a Ucrania, uno era Estados Unidos. Muchos países no entraron a apoyar la guerra, otros apoyaron la guerra. Israel no estaba ayudando a Ucrania. Israel estaba retirado. Estados Unidos estaba apoyando a Ucrania y lo estaba haciendo activamente, así como varios países europeos, pero Israel no estaba ahí metido en el conflicto. A pesar de que la meta era de crear en Ucrania el gran Israel. No sé si ustedes oyeron alguna vez esta historia, porque Ucrania tiene muchos judíos. En Ucrania hay muchos judíos. Si usted ve ahorita, en muchos países hubo programas para que la gente saliera de los países, pero de Ucrania no se mostró eso. Y en Ucrania hay comunidades fuertes, hay comunidades mesiánicas judías fuertes, no comunidades de raíces hebreas, como dice, no, comunidades judío-mesiánicas fuertes en Ucrania. Y aún así Israel no estaba apoyando, pero uno ve cómo las cosas de un momento a otro cambiaron. Hay muchos periodistas que nos pasamos información y ellos decían, parecía que teníamos controlada la información, pero cuando viene la guerra con Israel todo cambió. Y se nos desbarató como el esquema que teníamos, porque lógicamente ellos no van a entender la profecía de lo que está pasando actualmente. Estas guerras finales que hemos estado viviendo, de Ucrania, Israel, amenaza de China, Taiwán, Estados Unidos, bueno, y todos los países metidos en estas guerras,
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muchas guerras, la guerra de los 6 días de Israel, bueno, todas las guerras. Uno dice, ¿cuándo parará esta guerra? Las guerras no se hicieron para detenerse, las guerras se hicieron para mantenerse. O sea, es un negocio que a muchos les llena los bolsillos de dinero. Aunque hemos estado hablando de guerras y explicándole a la gente lo que está pasando, estudiando las profecías de Daniel, mostrando cómo es que el mundo está tomando otro rumbo, muchos todavía no lo entienden. Ahora todo se ha vuelto más sencillo. Ahora todo es más fácil de entender. Porque en el mundo, para todas las personas, en cualquier país del mundo, incluso para los que pasan el invierno por allá en la Antártida o en Alaska, hay 2 guerras que afectan al mundo entero. La guerra de Ucrania y la guerra en Israel. Esas guerras se han convertido en las guerras centrales. Y muchos creyentes, especialmente los evangélicos, ahora comprenden sin lugar a dudas que estas 2 guerras que están geográficamente muy alejadas, están espiritualmente muy estrechamente relacionadas. Los medios de comunicación mundiales han pasado de la guerra en Ucrania a la guerra de Israel. No es que la guerra en Ucrania se haya detenido, la guerra en Ucrania sigue, pero ya no es noticia y ahora todos los canales de comunicación a nivel mundial hablan de la guerra contra Israel. Pero los que conocemos toda la Escritura, sabiendo que toda la Escritura es un solo libro, hablando del Tanaj y hablando del Brit Hadashah, y para muchos que están tratando de profundizar en la Escritura y comparar todo lo que sucede, especialmente ahora, con la única palabra verídica que contiene la verdad, tratando de entender todo lo que sucede, llegará el momento en que entienden perfectamente quién está detrás de estas 2 guerras actualmente centrales para el mundo entero. Entienden perfectamente que el mismo espíritu que inició la guerra en Ucrania inició también la guerra contra Israel. Todas estas masacres. Es el mismo espíritu que está tratando de impedir el cumplimiento de las promesas de Elohim al cuerpo del Mesías entre todas las naciones y las promesas de Elohim al pueblo judío, el pueblo elegido de Elohim. Todo lo que está pasando, si nosotros vemos qué está haciendo el Eterno en las naciones, el Eterno está restaurando a su pueblo. El Eterno está restaurando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se están restaurando. El Eterno está dando un paso gigante en esta restauración. Y vemos cómo el mundo se está poniendo de uno o de otro lado. O se ponen a favor de Israel, y en esos que se ponen a favor de Israel va a haber una gran revelación, un gran avivamiento. Y en los que se oponen a Israel y se ponen a favor de Palestina y a favor de los terroristas, vamos a ver cuál es el final. Vendrá un final terrible, un final triste, pero debemos conocer que proféticamente tiene que darse esto. Y Yeshua habló muchas veces de este asunto. Y eso habló de la parábola de la red, que un hombre tira al mar y recoge todo tipo de peces, pero cuando la sacan a la orilla, ahí escogen. Algunos peces van otra vez al agua y otros peces sencillamente son seleccionados. O sea, habló de una selección, habló del trigo y de la cizaña. Habló de 2 mujeres moliendo en un molino, de 2 hombres trabajando en el campo. Habló de las vírgenes prudentes, de las vírgenes insensatas. Él habló mucho del final de esta era. Y es lo que estamos viendo, una selección que se está llevando a cabo. ¿Por qué?
porque es el tiempo final de la restauración. Todo esto sencillamente es una distracción que el enemigo quiere traer al mundo y también quiere impedir. Él quiere impedirnos, él quiere atemorizarnos, él quiere llenarnos de miedo para que nos detengamos en la restauración del cuerpo del Mesías, para que no hablemos más, para que no prediquemos más, para que no salgamos, para que no vayamos, para que nos llenemos de miedo y nos escondamos. Ellos son los que tienen miedo, es el enemigo el que tiene miedo. Si nosotros vemos hoy día en Gaza, ¿por qué ellos hacen toda esa cantidad de túneles bajo tierra, bajo escuelas, bajo hospitales, bajo zonas residenciales? Porque son cobardes, porque tienen miedo, porque Hasatán tiene miedo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero él quiere atemorizarnos y no podrá, porque estamos con nuestro Elohim. Y la edificación del cuerpo del Mesías tiene que continuar entre todas las naciones. Las promesas que Elohim dio al pueblo judío tienen que cumplirse. Todo lo que el Eterno dio. El inicio de estas dos guerras finales y también, mis hermanos, a través de estas guerras, el enemigo está tratando de poner a mucha gente en todo el mundo en contra de Israel. A la gente le gusta seguir las multitudes. Recuerda que el Eterno nos ha hablado varias veces en la Torá, no siga las multitudes, porque las multitudes están equivocadas. Pero el mundo no entiende eso. Y el enemigo está poniendo al mundo contra Israel. Y pronto lo pondrá contra el cuerpo del Mesías en toda la tierra. Eso es lo que dice Revelación capítulo 12. Pero es que nosotros no necesitamos la aprobación del mundo. Es que las Naciones Unidas, ¿y qué nos importa lo que las Naciones Unidas piensen? No, es que dicen que Israel es una nación que está usurpando. ¿Y qué nos interesa a nosotros lo que ellos digan? Si nosotros estamos por el cumplimiento de la palabra del Creador, que dio tantos detalles con relación a sus promesas y a sus bendiciones para Abraham y su descendencia. Esta oleada, mis hermanos, de antisemitismo después del 7 de octubre, según los resultados de estudios, porque se hacen estudios para todo, pero encuestas, estudios, estadísticas, el número de discursos antisemitas e incluso crímenes en todo el mundo se ha multiplicado por 11 desde el 7 de octubre. Eso es terrible. No una vez, dos veces. Se ha multiplicado por 11 el antisemitismo a partir del 7 de octubre. O sea, todas las naciones se están yendo contra Israel. Y aún así nosotros decimos, ¿y qué importa si todas las naciones se ponen contra Israel? ¿Qué nos importa lo que digan las naciones? A nosotros nos interesa lo que nuestro Elohim dice, lo que nuestro Padre dice. Nos interesa lo que Él dice a través de su palabra. Lo que nos interesa es estar de parte del Creador. Eso es lo que debe interesarnos. No lo que dicen las noticias, sino lo que estos discursos antisemitas están produciendo en el mundo. No necesitamos la aprobación de la ONU, no necesitamos aprobación de ninguna nación, y así todas las naciones se unan, no necesitamos su aprobación. Somos el pueblo del Eterno. Y debemos todos tener esa osadía de hablarlo así. Israel sufrió porque quería apaciguar a estos demonios, a estos hijos de Hasatán. Y por mucho tiempo estuvieron ahí quietos, pero estuvieron alimentándose, surtiéndose de armamento. Israel solamente quería calmar ese mal. Quería apaciguar a Hamás. Pero uno dice, ¿cómo puedo apaciguar una serpiente? Y todo lo que Israel les dio, porque Israel ayuda mucho a Palestina, a todas esas ciudades de Gaza, todas se surten de Israel. Todo lo que Israel le dio, lo convirtieron en un arma contra Israel.
Todo lo que Israel hizo para calmarlos, todo esto funcionó en contra de Israel. Por eso es tiempo de reaccionar. ¿Y cuál fue la reacción de los antisemitas de todo el mundo después de esto? Todos dicen Israel tiene la culpa y Estados Unidos tiene la culpa. Rusia, que se ha hecho pasar por amiga de Israel, dijo a la ONU en los discursos pasados que Israel no tiene derecho a la autodefensa. Rusia dijo eso porque Israel ocupa Palestina, según Rusia. Resulta que si los judíos comenzaron a defenderse, según ellos, descaradamente, cruzaron la línea roja por defenderse. ¿Por qué están hablando así? Las élites mundiales corruptas y esas multitudes locas y obsesionadas que ahora apoyan a Hamás en todo el mundo, si permiten que Israel y los judíos existan, ellos dicen, permitimos que los judíos existan, que Israel exista, si actúan como víctimas y no se defienden. Si no se defienden, les vamos a permitir que estén ahí hasta que los acabemos. Uno dice, ¿en qué cabeza cabe esa locura? Si no se defienden, no tenemos derecho a defendernos. La actitud de esa parte del mundo, la actitud de los que dicen eso, está subordinada al príncipe de este mundo. Y es, nos compadeceremos de Israel si dejas que nos burlemos de ti. Nos compadeceremos de Israel si se dejan matar. Nos compadeceremos de Israel si aguantan y si lloran solamente. Pero tan pronto como Israel se atrevió a tomar represalias y a defenderse, uno dice, ¿en qué cabeza inteligente no cabe la idea? Pues si el enemigo es el que quiere que nos crucemos de brazos y no hagamos nada. No, usted no debe siquiera orar. No. Si usted no ora es porque ya le creyó al antisemitismo. Le creyó al príncipe de este mundo. No debemos tenerle miedo y decirle a Satán, no te tengo miedo. No te tenemos miedo. Y eso recuerda, mis hermanos, mucho a lo que sucedió también en Ucrania, especialmente al comienzo de la guerra. Cuando supuestos hermanos de Rusia llamaron y escribieron, bueno, ucranianos, humíllense, ríndanse, no se defiendan, y nunca se pensó que esa guerra iba a durar tanto. Claro, es una potencia como Rusia luchando contra los nazis que habían en Ucrania, o sea, contra los malos que habían en Ucrania. Pero es que en Israel también hay muchos malos y muchos no pertenecen ni siquiera a Israel. Pero era casi el mismo sentido y es casi lo mismo que habla el enemigo ahora contra Israel. O sea, no pueden hacer nada contra una gran potencia. Israel no puede hacer nada contra Hamás, Israel no puede hacer nada contra los palestinos. Crucen las manos. Bueno, así fue como se rindió a Babilonia. Cuando ahí nadie hizo nada, cuando vino Babilonia y los esclavizó, fue porque ellos no se defendieron. Si hubieran luchado, seguro que alguna victoria habían obtenido. Pero no podemos rendirnos en este momento final. No podemos rendirnos ante los imperios idólatras, agresivos, ante el imperio del enemigo. No podemos rendirnos ante el príncipe de este mundo. El mismo espíritu, mis hermanos, del enemigo está detrás no solo de la agresión contra Ucrania e Israel, sino que también detrás de quienes hoy explican los asuntos que están pasando en Israel. Lo que pueden y no puede hacer Israel. Y les hacen creer que es hora de rendirse a la violencia.
Cuando uno ve el libro de Números, el Eterno ordenó que el pueblo se convirtiera en un ejército y mandó que los mayores de 20 años se alistaran para el ejército y se armaran. Uno dice, ¿por qué? Porque Israel tiene derecho a defenderse. Estamos viviendo como ovejas en medio de lobos y tenemos derecho a defendernos. Israel tiene derecho a defender sus fronteras, a defender su población, y nosotros tenemos derecho a defendernos del enemigo y a defender a Israel por medio de todas estas batallas espirituales que son las más efectivas en esta guerra. Por eso debemos nosotros ver la importancia de nuestro ministerio mesiánico. Debemos ver la importancia de nuestro ministerio judío mesiánico. O sea, para nosotros los creyentes en el Mesías judío, hoy, ¿dónde está la importancia? ¿Qué es lo que el Eterno nos ha llamado a nosotros a hacer? Muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mundo entienden por qué era tan importante orar. ¿Por qué la salvación de Israel y del pueblo judío? ¿Por qué era tan importante orar con todas aquellas fuerzas y contra todas esas fuerzas de las tinieblas que se opusieron a Israel y prepararon este ataque contra Israel? ¿Cuántas veces oramos contra Amalek? ¿Cuántas veces oramos contra todas estas fuerzas del mal? La oración contra el antisemitismo que hicimos algunas veces en el año y la oración mensual por Israel, que fueron iniciadas en muchas comunidades en Europa, Europa del Este, en los países de Oriente, y luego pasaron para América. Y el Eterno nos dio la batuta y la dirección de hacer parte de toda esta guerra que se lleva a cabo en las naciones. Ahora, mis hermanos, ahora que vemos lo que está pasando, adquieren un significado especial. O por lo menos ahora entendemos por qué el Eterno nos ha levantado. La importancia de estos ministerios. La importancia de estos ministerios en el plan del Eterno. La importancia nuestra, la importancia de nuestra oración, de nuestra participación, de involucrarnos. Mis hermanos, esto no es algo humano. No, es que el hermano Moshe dijo, no, es que no es lo que yo diga. Es que el Eterno está llevando una dirección. Claro, en su misericordia Él nos permite ver y entrar en ese caminar. Pero para todos debe ahora adquirir un significado. Todos los tiempos de oración que el Eterno nos ha llevado a practicar. La oración por Israel. Nosotros no somos de los que oramos una vez y nos callamos. No, oramos. Hemos motivado a orar y a orar y a orar por Israel. ¿Cuántas veces? La oración por Israel nos ha llevado a unir comunidades, a unir israelitas, a unir personas en este mismo pensamiento. La oración contra el antisemitismo, que lo hacemos también un día al año, solo orando por el antisemitismo, orando por el antisemitismo y el nazismo. ¿Recuerdan que hemos orado contra eso? Oración contra el antisemitismo, oración contra el nazismo. La guerra de Ucrania fue una guerra de los nazis contra los ucranianos. La guerra de Israel es una guerra de los nazis contra Israel. Los nazis son los que pertenecen a el príncipe de este mundo. Si ustedes revisan bien las oraciones del antisemitismo, claramente nosotros oramos por el nazismo que estaba ahí metido detrás de eso. Y es interesante, mis hermanos, que el Eterno nos haya permitido, antes de que ocurran las cosas, entrar en estos tiempos de oración. Cada año, esa oración por el antisemitismo, un día de oración por el antisemitismo y el nazismo, lo hacemos con muchas naciones.
más de 50. Fueron pocas las que iniciaron, pero hoy día hay más de 50 naciones. Hermanos de más de 50 naciones que se levantan contra el antisemitismo y contra el nazismo. Somos más de 50 en este tiempo de oración. ¿Quién nos encargó esto? ¿Quién le encargó a usted esto? ¿Quién le encargó orar por esto? No fui yo. Fue el Elohim de Israel. El Elohim de Israel nos guió antes de tiempo, mis hermanos, a orar por todo esto. Y por eso debemos gozarnos de que Él, mis hermanos, está dirigiendo nuestras vidas. Le ha placido dirigir nuestras vidas. Vemos con esto, mis hermanos, que nuestra visión es muy importante. Nuestra visión con la que trabajamos como equipo, como ministerio judío, mesiánico. Siempre le he dicho a los hermanos, nosotros no somos un movimiento de raíces hebreas. No somos un movimiento de raíces hebreas. Somos un movimiento judío mesiánico. Nosotros estamos apegados a la fe judía. Servimos con rabinos judíos, con comunidades judías. Hemos sido instruidos por ellos y por eso nuestra visión está tan cerca a las cosas que ocurren. Busquen en internet a ver si en habla hispana hay alguien más en esta línea. Tenemos que traerlos a esta línea, porque es la línea en la cual el Eterno se mueve y usted mismo es testigo de esto. Por eso nuestra visión tiene que ser importante. Nuestro ministerio, esta participación que el Eterno nos ha dado, ese ministerio, yo les he dicho varias veces, mis hermanos, es un ministerio para la salvación del pueblo judío. Todo lo que el Eterno nos ha dado, la Biblia Torah viviente, todos los estudios en PDF, todo el material es para la salvación del pueblo judío de habla hispana. Aquí hay mucho judío. Somos más de 500 millones de hablantes hispanos y la mayoría son descendientes sefardíes. Y por eso el Eterno nos ha permitido preparar tanto material para poder hacer este trabajo. Y hoy vemos nosotros que estamos viendo los frutos de este trabajo. Nuestro ministerio tiene que ser un ministerio para la liberación, para la salvación del pueblo judío, pero también para la liberación del cuerpo del Mesías, de las maldiciones del espíritu del antisemitismo, y un ministerio para restaurar la plenitud del cuerpo del Mesías. Por eso tenemos, mis hermanos, material para llegar también a todos los creyentes en el cristianismo y poderles ayudar para que ellos salgan de esos lugares. Eso debemos hacerlo en todo el mundo. Pero por lo menos nosotros tenemos el encargo para más de 500 millones de personas de habla hispana. Claro, estamos regados en todo el mundo. Si ustedes saben y recuerdan, las comunidades sefardíes, somos la comunidad judía más grande del mundo, la comunidad sefardí. Y el Eterno nos ha permitido elaborar todo este material y seguimos elaborando material, especialmente, mis hermanos, para entender el tiempo en que estamos viviendo. Es muy importante, mis hermanos, entender que la plenitud de la restauración de Israel, la plenitud es imposible si no se tiene en cuenta la familia judía, especialmente la familia judía del Nuevo Pacto. Hay mucha gente que trabaja y no le importa a la comunidad judía. A nosotros nos importa mucho, porque sin ellos, mis hermanos, no se completará la plenitud de toda esta edificación. Por eso estos servicios que el Eterno nos ha permitido realizar, cada año la oración por el antisemitismo, cada mes la oración internacional por la salvación del pueblo judío, cada semana, cada día, mis hermanos, que estamos en los diferentes horarios. Mis hermanos, esto es muy importante. Ahora debemos ver lo importante que es esto para el pueblo del Eterno, para el plan del Eterno, por lo que está pasando. Y que el Eterno nos ayude aún a ser más
consagrados, más dedicados a hacer las cosas con mucho más encargo, amor, dedicación. Cuando vemos que de verdad Él ha tenido toda esta misericordia de nosotros e introducirnos a servir tan juntamente con Él. No queríamos y no buscábamos que pasara lo que está pasando hoy. Ni siquiera nos imaginábamos que esto iba a pasar. Pero estamos orando por algo más. Estamos intercediendo por algo más. Por esa rajén, por esa misericordia del Eterno, por esa gracia del Eterno. Nuestras oraciones y las oraciones de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo han impedido, mis hermanos, cosas peores. Cosas peores tenía planeadas el enemigo contra Israel. Cosas peores Él ha tenido programadas para los creyentes de las naciones. Pero hay un grupo, hay un equipo, hay un cuerpo, hay unos hijos amados del Eterno que estamos en la brecha, mis hermanos, siendo uno con el Eterno. Y el Eterno ha escuchado todas estas oraciones. Y lo que pasó el 7 de octubre y lo que está pasando muestra, mis hermanos, lo importante que es nuestro ministerio. Nuestro ministerio y los ministerios que estamos en esta línea. No todo ministerio está en esta línea. Yo lo veo así. No todo ministerio está en una línea tan íntima con el Creador. Sí, hay enseñanza y tal vez enseñan Torah y todo eso, pero no hay como esos amigos que el Eterno decía de Abraham. Que es diferente a los que el Eterno le revela tan cerca y tan cercanamente su corazón. Entonces esto, mis hermanos, es muy importante. Debemos asegurarnos de que incluso las oraciones más simples en esa dirección que el Eterno nos ha dado, incluso cuando usted no siente la fuerza, cuando usted no siente el fuego, pero aún así usted se levanta y ora en unidad con la comunidad. Cuando usted se levanta y dice, bueno, yo voy a orar también. No tengo como la fuerza, no tengo como la disposición tal vez. Sin embargo, voy a orar. Y voy a entrar en el chat y voy a orar con los hermanos. No importa de la manera como usted lo haya hecho, pero usted se involucró en esto. Mis hermanos, estamos viendo el resultado. Estamos viendo un resultado maravilloso. Estamos viendo una bendición maravillosa del Eterno. Y Él nos ha enseñado en este tiempo a sintonizarnos con Él, a sintonizarnos con su lugar. Ahora es un momento en el que es muy importante para nosotros no detener este avance y no distraernos de estas dos direcciones principales, del ministerio de nuestra vida, del servicio de nuestra vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la palabra de nuestro Padre, especialmente en el Brit Hadashah, la vida de los creyentes y su servicio a Elohim y a los hombres no están separados. Servimos al Eterno y servimos también a los hombres. Y a los hombres los servimos también con la oración. La mejor manera de servir a los hombres es la oración. La mejor manera de servir a Israel es la oración. La manera más importante de servir a cada creyente es por medio de la oración. El antisemitismo, mis hermanos, es algo terrible. Cuando vemos hoy noticias de lo que pasa en algunas naciones, como en Suiza, casi no se oye de Suiza, pero viendo hoy hacia algunos países y viendo algunas cosas que pasan en algunos lugares, hay muchos creyentes en Suiza
hay mucho creyente de este movimiento mesiánico ahí en Suiza también. Y ahí vimos el testimonio de una sinagoga mesiánica celebrando una reunión especial dedicada a la solidaridad con Israel, de los muchos movimientos que hubo en estos días. Y ahí llegó el embajador de Israel y un rabino llegó en un avión desde Israel. Y el presidente de la sinagoga compraron una gran cantidad de banderas israelíes e imprimieron en ellas una cita del libro de Zacarías que dice: el que te toca a ti, Israel, toca a la niña de sus ojos. Eso lo imprimieron en la misma bandera. Nosotros en Ecuador hicimos algo así parecido. Teníamos tratados para repartir, pero los hermanos ahí de la clínica Santa Marta fueron inspirados por el Eterno para mandar a hacer cientos de banderas, solo que eran banderas de Israel, no le pusimos nada. Pero acá es diferente porque la gente estaba muy contenta al recibir la bandera, incluso lloraban cuando recibían la bandera. Y eso vimos que es algo muy positivo, porque cuando ven las banderas se sabe si una persona es antisemita o es pro Israel. En Ecuador la bendición fue que todos, prácticamente los que pasaron, bueno, uno o dos vimos ahí que sencillamente despreciaban la bandera, pero la mayoría amaba la bandera. Ahí en Suiza pasó algo, que imprimieron la bandera con este verso de Zacarías 2:8: el que te toca a ti, Israel, toca a la niña de sus ojos. Y esas banderas se colgaron en muchos lugares ahí en Suiza, especialmente en el cantón donde está la sinagoga. Pero ¿qué pasó? Casi todas las banderas poco después fueron profanadas. Muchos fueron y con un marcador tacharon Israel y escribieron Palestina. O sea, dañaron estas banderitas. En muchas banderas pusieron las esvásticas de los nazis. Solo 2 banderas de todas habían sobrevivido. Y eso porque estaban muy altas. Ahí cuando estuvimos en las playas de Salinas, había un hombre que estaba haciendo una fachada, estaba poniendo cemento en la fachada. Y él nos pidió 2 banderas. Y dijo: regáleme 2 banderas. Y puso una a un lado y la otra la puso al otro lado. Y ellas quedaron ahí incrustadas porque él dijo: bueno, cuando se seque el cemento, pues van a quedar ahí incrustadas. Estas cosas pasan, mis hermanos, en esta tierra y uno dice: Padre, bendito eres tú porque nos permites vivir en este momento. Esto era tan difícil hace unos años atrás. A la gente ni le interesó Israel. A usted y a mí, ¿cuántos años ni nos interesó Israel? Pero en el 2003 el Eterno me dio un despertar a mí, 2003. Y en 2003 yo me paré y dije: Padre, no he hecho nada por Israel. Desde 1998 Él me había hablado de Israel. Pero solo hasta el 2003 me desperté. Y en 2003 le dije: Padre, no he hecho nada por Israel. He hecho tanta obra en las naciones, he establecido tantas iglesias por todo lado, pero no he hecho nada por Israel. Así es que me voy a detener para hacer algo por Israel. Hoy vemos cómo el mundo, el Eterno lo está colando y estamos viendo estos 2 bandos en el final de esta tierra. Esto es solo en Suiza, esto que les estoy contando de las banderas, donde no hubo manifestaciones agresivas en apoyo jamás. Y las que se celebraron fueron tranquilas y pequeñas. Pero usted se imagina lo que está pasando en países como Francia, como Inglaterra, como Alemania. Aunque en Alemania en menor medida, porque la policía alemana finalmente comenzó a desvanecer, a disolver todas esas manifestaciones en apoyo a Hamás que estaban ocurriendo ahí.
Hay conferencias mesiánicas en Suiza y reúnen a creyentes de diferentes partes de Suiza. Buenos hermanos y hermanas en este camino también, pero la mayoría de ellos eran personas mayores, o sea, de edad ya. Los jóvenes son diferentes. Uno ve que la juventud ha sido más dañada por este movimiento. La mayoría de los jóvenes se ponen del lado equivocado. Yo estos días veía la actitud de mis hijos cuando comenzó la guerra y estábamos por Ecuador, pero llegamos aquí, nos reunimos cuando llegamos y fue algo sorprendente para mí verlos tan preocupados. ¿Sí te has interesado, padre, por toda esta situación de Israel? Mire, padre, cómo están atacando a Israel y tenían tanta información. O sea, ellos llevan esto en la sangre. Somos un pueblo que llevamos en la sangre a Israel. El pueblo de nuestro Elohim. Pero mis hermanos, la mayoría de jóvenes creyentes de hoy en día o de generaciones creyentes no están tan dispuestos a apoyar a Israel. Uno ve tanto problema en las universidades, de todo lado. Universidades de Estados Unidos, donde la mayoría de la juventud es antisemita. En países como Canadá, donde la mayoría de la juventud es antisemita. La cantidad de manifestaciones en las naciones, donde la mayoría son jóvenes. O sea, el enemigo ha hecho tanto mal en la juventud que tenemos que orar por la juventud. Tenemos que orar para que la juventud entienda que están siendo engañados es por el príncipe de este mundo. Esta nueva generación está distante de los propósitos del Eterno. Incluso, como le digo, las juventudes de creyentes, cuando uno ve la actividad de las iglesias evangélicas hoy día, unas pocas marchan en apoyo a Israel. La mayoría sigue con su agenda, la mayoría sigue con sus programas, pero este es un tiempo en que el Eterno se está moviendo en toda la tierra. En este tiempo el Eterno está seleccionando. En este tiempo el Eterno está poniendo a la gente a favor de Israel y el enemigo está también trabajando, llevando a la gente a oponerse a Israel. Es terrible, mis hermanos, lo que está pasando en todas las naciones. Pero yo oía una pregunta de una persona que decía, ¿en qué país europeo hay solo acciones en apoyo a Israel, pero ni una sola acción en apoyo a Hamas y a Palestina? ¿En qué país? Si uno ve el mundo dividido, las naciones divididas hoy pro Israel, pro Palestina, es terrible, mis hermanos, el tiempo que se está viviendo. Y esto no es cualquier tiempo. Pero ¿en qué país de Europa solamente hay apoyo a Israel y no hay manifestaciones pro Palestina? ¿Saben en qué país? En el único país es en Ucrania. Un país que ha estado luchando contra el nazismo. Solo pasó allí. Hoy, mis hermanos, es tiempo, es hora, es el momento de luchar activamente contra el espíritu del antisemitismo, contra el espíritu del príncipe de este mundo. Muchos, mis hermanos, antisemitas en algunos países ya se están dando cuenta de que ellos también tienen un enemigo común. Incluso ahí en el velo que tienen del antisemitismo, se están dando cuenta que definitivamente el enemigo no es Israel. Que esto es una fuerza espiritual
diferente. Nosotros, mis hermanos, tenemos una gran esperanza de que Elohim rompa por completo la maldición del antisemitismo. Que Él rompa esto, mis hermanos. El antisemitismo no es solamente una oposición contra Israel, es una oposición contra el mismo Creador, es una oposición contra su gobierno, contra su reino, es una oposición contra la palabra del Creador, es una oposición contra Israel, es una oposición contra los hijos del Creador. O sea, es algo definitivamente de las tinieblas. Y necesitamos que nuestro Padre rompa por completo esta maldición. Decir el antisemitismo no es una palabra sencilla. Esto es terrible. Esta oleada antisemita, de ahí puede salir fácilmente el antimashiach, de esta oleada. Necesitamos urgentemente que el Eterno nos dé la victoria sobre este espíritu inmundo y que nos la dé para siempre. Y que el mundo, que la juventud sea librado, mis hermanos, para siempre de esta derrota en la cual los ha tenido el enemigo. Mis hermanos, tenemos el derecho. Tenemos nosotros el derecho, tenemos nosotros la autoridad, tenemos nosotros el poder, tenemos el fuego del Ruach HaKodesh, tenemos, mis hermanos, el fuego de la santidad, tenemos el poder, tenemos la autoridad de Yeshua, tenemos la sangre de Yeshua, tenemos el nombre, tenemos la palabra, tenemos las promesas, tenemos las bendiciones, tenemos nuestra herencia desde nuestros patriarcas para actuar en esta tierra, para actuar a favor de los intereses de nuestro Padre, para que venga de verdad la libertad, la shalom, y que seamos todos liberados definitivamente de esta derrota en la cual el enemigo ha metido a la gente. Tanto tiempo de hostilidad, de guerra, de odio contra el pueblo del Eterno, contra las cosas del Eterno. Y necesitamos que todas las naciones del mundo nos deshagamos, mis hermanos, para siempre de esta seducción del maligno. Deshacernos para siempre de esta maldición del enemigo, de esta atadura del maligno. Que todo esto, mis hermanos, termine, todos los programas, todos los planes que el enemigo tiene para destruir el plan del Eterno, porque él sabe que si destruye el pueblo del Eterno, él va a destruir el más grande testimonio del Creador en esta tierra, que es Israel. Es a través de Israel que las naciones conocerán del Creador. No es una guerra contra Israel solamente, es una guerra contra el propio Elohim. Esto que les digo que pasó en Suiza, de una banderita de Israel con la cita del profeta Zacarías, en las que muchos suizos pintaron una esvástica, sin siquiera darse cuenta que al hacerlo confirmaban lo que está escrito allí. Ahí estaba escrito que nadie puede tocar la niña de los ojos, a Israel. El que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Elohim. ¿Entiende esto usted? La niña de sus ojos es lo más delicado que tiene su ojo, pero eso hace parte de su ser. El ojo hace parte de su ser. Tocar la niña de los ojos quiere decir que tocamos al mismo Elohim. Amar a Israel, defender a Israel, orar por Israel, por toda esta restauración. Mis hermanos, es estar en el centro del corazón del Eterno. Estamos tocando las fibras más sensibles del corazón del Eterno. Estamos cuidando los ojos del Eterno. Estamos cuidando la niña de los ojos de nuestro Padre. Por eso todos necesitamos entender claramente lo que está pasando. Sabemos muy bien lo que pasará con quienes jueguen este juego. Con los que siguen jugando este juego. Están jugando con fuego, están jugando con candela.
Pero también nosotros debemos orar por ellos. Como dice nuestro Padre, yo no quiero la muerte del impío. Es que hay un enemigo y mientras no nos vayamos contra el enemigo, mientras no entendamos la procedencia de esta guerra, mientras no entendamos quién es el culpable de esa guerra, quién es el insidioso que está manipulando a esta humanidad, mientras no seamos fuertes en esta guerra contra él. Y Yeshua dijo, nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Él es el príncipe de este mundo, él es el que manda en su casa. Pero Yeshua nos dijo que podemos atarlo, que podemos ir contra él para poder saquear su casa. Y este tiempo es un tiempo para orar fuerte. Este mes que el Eterno nos permita aprender otra lección, en los cuales todos nosotros debemos decir, Padre, yo quiero orar, quiero estar allí. Quiero que me enseñes a orar y quiero orar también. Que nos dé los medios, que nos dé la manera, que nos dirija cómo avanzar y tomar, mis hermanos, toda la tierra por medio de oración y que muchos puedan involucrarse también en este tiempo. Debemos orar por los enemigos, por estos enemigos de Elohim. Debemos orar por los enemigos del pueblo de Elohim, los enemigos del cuerpo del Mashiach, para que el temor de Elohim venga sobre ellos y rompa el cautiverio de Hasatán que los tiene atrapados. Padre, te alabamos, te agradecemos, nuestro Rey, por permitirnos levantar nuestros ojos y contemplar, Padre, lo que está pasando al mundo y contemplar al culpable, Padre, de toda esta situación presente. Es real, Padre, la guerra es real, lo que está pasando hoy día es real. Realmente espiritual también es real. Padre, te bendecimos porque hay una guerra, hay una lucha, como tú nos has enseñado. Pero también está tu preciosísima sangre, la sangre de nuestro Mashiach. Hasatán, te hemos vencido, te vencemos y te venceremos, porque está escrito que nosotros tenemos la sangre de Yeshua. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasatán, Yeshua te derrotó ahí en el madero de la ejecución. Tú fuiste derrotado, fuiste aniquilado. Y Yeshua te venció. Y Yeshua nos dio la victoria, nos dio su nombre, nos dio su autoridad, nos dio su sangre como un escudo alrededor nuestro, alrededor de tu pueblo, alrededor de tus escogidos, alrededor de Am Israel, alrededor de cada Yehudí, Padre. Que sea tu preciosísima sangre. Atamos, Padre, al príncipe de este mundo. Atamos a Hasatán en el nombre de Yeshua y lo atamos por el poder de su sangre. Incluso en los enemigos más acérrimos tuyos. Padre, queremos una gran salvación para toda la humanidad. Bendito eres tú, nuestro Adón, por permitirnos vivir este tiempo y hacer parte activa, Padre, de tu mover en nuestros días. Amén, aleluya. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa
nos rodea. La paz, ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.